que nuestro primer invitado sea Juan Carlos Huaraz, que es un historiador de la política exterior. Le agradecemos por acompañarnos en cabina. ¿Cómo está, Muchas gracias, doctor Fernando. Huaraz? Gracias por acompañarnos hoy domingo. Y es mi primera pregunta para usted, ¿no? Estas cosas que están pasando ya implican pues una redefinición de lo que conocíamos hasta entrado este siglo como política exterior. ¿Dónde quedan estos entes multilaterales que parecía consejos de sabios que pedirles su venia para hacer ciertas cosas? ¿Qué estamos viviendo en política exterior? Muy buenos días, don Fernando. Gracias primero por la gentil invitación a su programa. Queda aparentemente lejos desde el punto de vista del historiador aquel año 1997, cuando Clinton visitó Venezuela. Y estamos hablando de un contexto en el cual las negociaciones, el diálogo, que muy bien ha mencionado, multilateral entre Venezuela, Estados Unidos y otros grandes países en el mundo, eran tomados como un espacio de ejemplo dentro de la región, ¿no? Sin embargo, esta política va a tomar un proceso distinto con el ascenso del expresidente venezolano Hugo Chávez. Aquí sí hay dos etapas bastante importantes dentro de la historia de estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? La primera, el ascenso de Hugo Chávez. Recordemos también que hubo un espacio de golpe pequeño que no tuvo un golpe contra Hugo Chávez. Un golpe contra Hugo Chávez. Él ya, ¿no?, había dado, antes de ser presidente, ya había dado un golpe por el que fue incluso apresado. Pero él, siendo presidente, también recibió un golpe que duró también un par de días, ¿no? Un par de días, tal cual, ¿no? Porque tenía lo que los estudiosos de la historia de las relaciones internacionales denominan la diplomacia social ganada. Es decir, Hugo Chávez va a tener una política a lo largo de sus periodos de gobierno bastante inteligente dentro del espacio regional. Está con un barril de petróleo por las nubes, tiene los recursos suficientes para poder implementar negociaciones internacionales con otros países, no solamente de la región Caribe. Y fue profundamente antiimperialista, como él llamaba, ¿no? Tal cual. Fue alguien que aprovechó ese sentimiento antiestadounidense que había en muchos países latinoamericanos. Tal cual. Y lo más importante de lo que usted menciona es que eso no solamente lo va a condicionar a ser un espacio líder dentro de Venezuela, sino también a tener países aliados dentro de la región. Es decir, la política exterior de Hugo Chávez, aún con un Estados Unidos dentro de un diálogo complicado, lejano, va a ser bastante fructífero. O sea, lidera un bloque anti-Estados Unidos, anti-Washington en la región. Así es, tal cual. O sea, no es casual, pues, no es casual, tal cual. Que pase lo que pase. Incluso ya Cuba deja de ser el monstruo y pasa a serlo Chávez y luego Maduro, ¿no? Para Estados Unidos. Y el espacio tal vez que empieza Chávez a tomar dentro de la política ya internacional fue, recuerda usted cuando mencionaba de que llegó, ¿no?, a decir huelo a azufre, ¿no? Sí. En una asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Huelo a azufre se refería porque Bush había estado el día anterior, mismo huelo a azufre. Sí. Bueno, Chávez era divertido, pero lo que está sucediendo ahora no es nada divertido. Vamos a seguir hablando con usted, doctor Juan Carlos Huaraz. Muchas gracias. Luego de una pausa donde vamos a oír mensajes de nuestros anunciantes y regresamos con más sobre la captura de Maduro en Ampliación de Noticias. Conversarlo. Estamos hablando con el historiador Juan Carlos Huaraz. Doctor Huaraz, por favor, cuéntenos. Ayer Donald Trump en su conferencia de prensa habló de la doctrina Monroe, referida a James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, que a inicios del siglo XIX dijo América para los americanos, ¿no? Pero ahí entonces todavía Estados Unidos, un país
que más bien era antiimperialista porque tenía el recuerdo de Gran Bretaña, de la que se había independizado en 1776, pensó en otra cosa. ¿Cómo derivó eso en el corolario Theodore Roosevelt un siglo después y qué tiene que ver eso ahora invocado por Trump? Muchas gracias, don Fernando. Dos partes a la respuesta. Primero, hay un estudioso que lo estoy siguiendo mucho, norteamericano, historiador también, y historiador de la política exterior norteamericana, que se llama Jay Sexton. Y este profesor lo que menciona y expresa es comprender esta política de doctrina Monroe posterior, evidentemente, a la muerte de este presidente, ¿no? En la cual se convierte en una herramienta para comprender las relaciones de Estados Unidos para con los países de la región. Y bajo esa propuesta es a fines del siglo XIX, con el famoso Far West, con la conquista de los distintos espacios, luego ya de la derrota definitiva de México por parte de los ejércitos norteamericanos a mediados de siglo, ¿no? Luego ya de la definición del tema de Panamá, en el cual Estados Unidos tiene en la región de América Latina una figura preponderante, una figura bastante potente. Pero efectivamente va a ser después de la Primera Guerra Mundial en la cual Estados Unidos tiene ya una posición en el mundo bastante reconocida, bastante definida y cerrada ya en el Pero ámbito de la... retrocediendo un poquito, Sí. porque el corolario Roosevelt, que es corolario es como complemento a la doctrina Monroe, de Theodore Roosevelt, Sí, sí, es el sí. presidente Theodore Roosevelt, Ujú. esto lo formula en el 1908, 1909, por allí. Claro. Y una de las motivaciones de formularlo tiene que ver con Venezuela. ¿Podría recordar ese episodio? Claro, aquí Venezuela tiene una deuda con algunos países europeos y Europa procede a hacer Claro, deuda financiera. una deuda financiera tal cual, ¿no? Que la tenían la gran parte de los países de América Latina luego de la independencia, ¿eh? O sea, eran deudas bastante poco más de 80 años después, ¿no? Y bueno, Estados Unidos toma una acción de política internacional bastante definida, ¿no? En la cual efectivamente hay una aplicación de lo que se denomina el... Claro, pero lo interesante es que una flota combinada de Gran Bretaña, Italia y Alemania estaban desde el Caribe, así como ahora Sí, Trump, sí, amenazando coercitivamente a Venezuela. Si no pagas, te invadimos, algo así, ¿no? Y ahí es claro, donde Estados Unidos formula el presidente Theodore Roosevelt formula el corolario a la doctrina Monroe. claro. Y este colorario ha sido acompañado, ha sido también definido por estos presidentes posteriores dentro del gobierno de Norteamérica, ¿no? Y ya que menciona el caso de Venezuela, recordemos también llegando, ¿no?, a la comprensión desde, por supuesto, este horario al tiempo presente, que ya Obama, el expresidente norteamericano Obama, en el 2015 había emitido la famosa orden ejecutiva 13692, ¿no?, en la cual hay una denominación, tal vez por primera vez, en la cual Estados Unidos determina a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Sí, doctor Guara, lo voy a interrumpir un momento porque tenemos un enlace con Carlos González, que es un experto en derecho internacional, en asuntos fronterizos y en derecho internacional, para complementar con el ángulo legal que también está siendo redefinido. A ver, bueno, seguimos conversando con usted mientras tenemos listo el enlace Sí, sí, perfecto. con Carlos González. Entonces usted me estaba explicando cómo pues la doctrina Monroe y el corolario han sido ya utilizados ya como una herramienta, digamos. De política exterior internacional, ¿no? Principalmente... Que usted, antes de entrar con Carlos González, que ya Sí, está sí, listo, sí. que usted la llamaría ¿cómo la definiría ahora? Un nuevo imperialismo, dicen algunos. Bueno, si habría que expresarlo dentro de algunos términos, le diría como bueno, hay un término también muy histórico que se llama el nuevo orden, ¿no?
y que lo define cada presidente norteamericano, que bien puede tener esos espacios de... El nuevo orden donde prima la ley del más fuerte. Bueno,